Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online, Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo, todos los miércoles de 8 p.m. a 9 p.m. y los viernes a la velada de oración de 9 p.m. a 12 a.m. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación Camino Extremo y por México. Únete. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Continuamos. Muy bien, y vamos a empezar entonces una serie de 4 conferencias que se llama Relaciones Familiares. Relaciones familiares. Sí, en realidad, en nuestro círculo cercano, en nuestro primer círculo de familia, tenemos 4 relaciones. Somos hijos, somos padres, o mamá, papá o mamá, somos esposo o esposa y somos hermanos. ¿De acuerdo? Esas son las 4 conferencias que vamos a tener: hijos, padres, esposos y hermanos. El día de hoy toca la palabra para los hijos, y esto es muy importante porque todos aquí somos hijos, ya sea que tu papá o tu mamá ya no estén con nosotros, pero fuiste hijo en algún momento a fuerza. Todos nosotros fuimos hijos, y además todos nosotros somos también actualmente hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a estudiar entonces cómo ser ese verdadero hijo, esa verdadera hija. Y no nos vamos a enfocar el día de hoy en cómo ser hijos de Dios, porque de eso se va a tratar todo el Congreso. Todo el Congreso es nuestra relación con Dios como Padre, cómo honrarlo como Padre, cómo adorarlo con nuestra vida. Así que hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en la relación familiar, no la con Dios, sino en la relación familiar. Y yo te voy a pedir, por favor, que abras tu Biblia en el libro de Lucas, el Evangelio, el tercer Evangelio. Está Mateo, después Marcos, está Lucas, capítulo 2, versículo 51. Lucas, capítulo 2, versículo 51. Y dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este versículo nos habla de la niñez de nuestro Señor Jesucristo. De la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Y me llama mucho la atención lo que dice, y vamos a ir viendo en esta charla las diferentes formas como somos hijos
en las etapas de nuestras vidas y nuestras obligaciones como hijos con nuestros padres en las diferentes etapas de nuestras vidas. Y aquí lo que nos dice para los niños, para la niñez, dice que el Señor Jesucristo estaba sujeto a ellos. Sujeto a ellos es una persona que es dependiente y obediente. Todos nosotros, y así nos hizo Dios, y no hizo así a todo el reino animal el Señor. ¿Sabes? Por ejemplo, los caballos nacen, y tú ves en un video cómo nace un caballo, inmediatamente nace y ya está corriendo. Los caballos nacen y ya están corriendo, pero los bebés no. Los bebés son absolutamente dependientes, 100% dependientes. No pueden hacer absolutamente nada por sí mismos cuando están recién nacidos. 100% dependientes para comer, para asearse y para absolutamente todo de sus padres. Y sabes, la niñez es eso, es la sujeción que tenemos nosotros mientras somos dependientes a nuestros padres. Y quiero decirte algo, un hijo en su niñez, la realidad es que su sujeción hacia sus padres depende más de sus padres que del mismo niño. La sujeción de un niño depende más del buen trabajo que hagan sus padres que del mismo niño. Es decir, si un niño, por ejemplo, vive en una casa que hay un ambiente de paz, donde su papá y su mamá se llevan bien, donde no hay vicios, donde no hay pleitos, en un ambiente en donde hay un liderazgo espiritual, y puede ser también una casa donde esté sola la hermana, pero es una mujer de Dios, y hay un ambiente de paz, y hay un ambiente de donde la presencia de Dios está ahí, y ahí se está desarrollando ese niño. Es muy fácil que en ese ambiente de paz y de la presencia de Dios el niño esté sujeto a sus padres. Lo contrario, si hay drogas, si hay golpes, si hay gritos, si el hogar, los niños a veces que están los pleitos de los padres y tienen que salir corriendo y están encerrados atrás de su cama temblando de miedo por el pleito que está teniendo de gritos sus padres, ese es un hogar que propicia la rebelión, propicia el que no sea un niño sujeto a sus padres. Y sabes, ¿qué es lo que debemos hacer como papás con nuestros hijos para que ellos estén sujetos? Tienes que tener un balance entre amor y disciplina. Un balance entre amor y disciplina. Cuando un padre o una madre o una familia es pura disciplina y cero amor, ¿de acuerdo? Lo que hacen es que es un hogar muy duro. Es un hogar muy duro y se genera rebelión en los hijos. Es un hogar muy duro. La contraparte, si hay puro amor y no hay exigencias, no hay disciplina, se hacen niños mimados. Y un niño mimado, hermano y hermana, está destinado a no hacer nada en su vida. Está destinado a no hacer nada. Dice la palabra de Dios, un niño mimado es vergüenza de su madre. Entonces, si haces puro amor y no les exiges nada, vas a tener a un niño o una niña, ¿sí?, mimados sin futuro. Por otro lado, si tú tienes a una persona donde no hay amor y solamente hay exigencias, es probable que tengas a un rebelde. Tiene que haber una balanza entre el amor y la disciplina. ¿De acuerdo? Una balanza. Esa balanza es, hermanos, dale, pero también exígele. ¿Sí? Mira, hijo, te voy a llevar a jugar. ¿Sí? O vas a poder jugar estos videojuegos el viernes, pero tu obligación es que vamos a revisar tus notas el viernes, y si tus notas están todas pasadas, ¿sí? En mi casa yo les pido que todas sus notas estén arriba de 9, ¿de acuerdo? Esa es la exigencia en mi casa. Y si todas sus notas están arriba de 9, ese fin de semana pueden ver la televisión y pueden jugar videojuegos. Si no están las notas arriba de 9, entonces ellos saben, ya ni siquiera me dicen, bueno, pues esta semana no me toca. ¿De acuerdo? A veces que sí me dicen para ver si yo caigo, pero no caigo. Sí, porque debe de haber un balance. No es todo darles y darles, vas a ser un niño mimado. Tampoco es exigirles y exigirles porque vas a ser un rebelde, sino es estar en una balanza. Exigirles, pero darles.
un ejemplo, darles bendición, darles diversión, ¿verdad? Que tengan un momento bonito, ¿verdad? Que se lo ganen, hermano, que se lo ganen, que sirvan en su casa, ¿sí? Enséñales a levantar sus platos, enséñales a que laven los platos ellos, enséñales a que acomoden los platos y le ayuden a su mamá, que no sean niños mimados. Un niño mimado va a ser vergüenza de su madre, dice la palabra de Dios. Exígeles y también dales, que sea una balanza. Y entonces tus hijos van a estar sujetos a ti. Esa casa es una casa que propicia que los niños pequeños estén sujetos a sus padres. Muy bien, vamos a cambiar ahora de tema, porque no estamos hablando el día de hoy de los padres, sino de los hijos. Sin embargo, la niñez depende más de los padres que de los hijos en la sujeción. Pero vamos a hablar ahora sí de la juventud. Y en la juventud sí ya es el honrar a nuestros padres, ya es una decisión personal de los jóvenes, de los adolescentes. Y te voy a pedir por favor que abras conmigo la Biblia en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, versículo 1. Efesios capítulo 6, versículo 1. Y dice, hijos, y pon atención, cuando dice hijos, cuando dice aquí hijos, se está refiriendo a esos que están todavía bajo la casa de sus padres, que viven en la casa de sus padres. Porque si no diría esposo, si no diría esposa, si dice en los versículos anteriores. Entonces, si dice aquí hijos, porque se está refiriendo a jóvenes que todavía viven en la casa de sus padres. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Sí. Entonces, ¿sabes? En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, vienen los 10 mandamientos. Esta es una referencia a los 10 mandamientos de la Biblia. Y exactamente lo leyó como está en los 10 mandamientos. ¿Sí? Y sabes, si tú vas ahí al libro de Éxodo 20 y ves los 10 mandamientos, los primeros 4 nos hablan de nuestra relación con Dios. Que ames a Dios, que no tengas dioses ajenos, ¿sí? Que no te hagas imágenes, que tengas un día para buscar del Señor, que hagas tu obra en 6 días y un día busques a Dios con todo tu corazón. Que no digas, no tengo tiempo por el trabajo para congregarme. Eso es lo que te está diciendo Dios que no hagas, ¿sí? Que le des a Dios lo que le tienes que dar a Dios en tiempo. Y el primer mandamiento que nos da, ya digamos no en nuestra relación con Dios, es honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. Es el primer mandamiento que nos da el Señor después de nuestra relación con Él. Y sabes, es para Él importantísimo. Para nuestro Dios este mandamiento es importantísimo. Y es tan importante para Él que incluso le puso un premio para que nos atrajera. Y le puso un premio espectacular. Imagínate, para que te vaya bien y seas de larga vida. Eso es un cuento de hadas. Que tengas una vida larga y que todo te vaya bien. Oye, qué bendición. Es un cuento de hadas. Bueno, esa es la promesa de Dios para el que honra a su padre y a su madre. Para el que honra a su padre y a su madre. Sí. Dice entonces la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Ante tus propios ojos tú puedes ver el cumplimiento de esta promesa, porque hay unas culturas, las culturas orientales, los japoneses, los coreanos, ¿sí? Que honran a sus padres, honran mucho a sus padres. Muchos de ellos honran a sus padres por cultura, no porque crean en Jesucristo. Aunque hay un tremendo avivamiento en Corea y aunque hay un tremendo avivamiento también en Japón, ¿sí? Pero muchos de ellos honran a sus padres no porque sepan que es un mandamiento de Dios, sino porque es culturalmente como los han criado.
Y entonces si entra su padre, a mí me tocó verlo, se ponen así y le hacen una reverencia a su papá y a su mamá. Delante de ellos no puede estar su mamá cargando algo porque corren y le arrebatan la bolsa y mamá no carga nada frente a mí. Son así los coreanos, son así los japoneses, ¿sí? Así son. Y tú puedes ver el cumplimiento de esta promesa. Son los pueblos más prósperos y son los pueblos más longevos. Cuando ves la persona que más años ha vivido, 115 años de Japón. Y el segundo lugar, 114 años de Corea. Y entonces nos damos cuenta, ni siquiera creen, ni siquiera saben que es un mandamiento de Dios, pero lo cumplen y espiritualmente la bendición llega a ellos, aunque no crean, porque están cumpliendo con el mandamiento, hermano y hermana. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto más tú y yo, que somos creyentes, no vamos a cumplir el mandamiento, que además sabemos que Dios es el que nos lo está mandando? Como joven, a ver, ¿cuántos jóvenes todavía viven en la casa de sus papás? Levántenme sus manos. Muy bien, esto es para ustedes. Como joven, tienes unas características. Las características son que tienes mucha fuerza y al mismo instante tienes mucha inexperiencia. Mucha fuerza, sí, y mucha inexperiencia, y juntos hacen un caldo bien peligroso. Bien peligroso. Estás joven, estás fuerte, te ves guapo, te ves guapa, no tienes achaques, no te duele nada. ¿Sí? Y por el otro lado de la vida no sabes nada. Sí. Es una combinación que ha perdido a millones de jóvenes. Porque la fuerza, la belleza, el que no tengas achaques, el que tengas la memoria a todo lo que da, el que esté tu mente en su mejor momento, te hace menospreciar a tus padres, o a tus líderes, o a tus pastores, o a tus consejeros. Te hace menospreciarlos. Yo tengo más fuerza que ellos. Yo estoy más guapo que ellos, yo pienso más rápido que ellos. ¿Por qué me van a venir a mí a decir? ¿Por qué me van a venir a mí a decir algo? Y entonces, cuando esa inexperiencia se une a la fuerza, es cuando vienen los grandes problemas. El hijo pródigo, por ejemplo, decía: papá, yo puedo hacer las cosas mejor que tú, así que dame los bienes que me corresponden y yo me voy. ¿Sí? Tenía mucha fuerza, muchas ganas, pero cero experiencia. No le duró ni 6 meses el dinero, ya se lo había acabado todo. Y tuvo que llevar la peor de las vergüenzas y el peor de los fracasos para darse cuenta: ups, estaba mejor en la casa de mi padre. Úchala. Sí, yo estaba más fuerte, pero mi papá sabía más que yo. Y se arrepintió. Perdió su herencia. Ya no tenía herencia. Cuando regresó y se enojó el hijo mayor, el papá le dijo: todo lo que tengo es tuyo. Él ya perdió su herencia, pero sin embargo hay una herencia que no va a perder, y es la espiritual. Lo voy a perdonar para que nazca de nuevo, y eso es Dios. Y muchas veces que en nuestra vida, por la inexperiencia y la soberbia de no escuchar consejo, tenemos que irnos hasta los cerdos, hermano, para darnos cuenta que era bueno el consejo que estábamos recibiendo. Pero, ¿sabes? Si nosotros tenemos esa inexperiencia y no la suplimos con humildad para escuchar, entonces tú vas a empezar donde empezaron tus papás. Y vamos a suponer que tu papá empezó de 0 y se esforzó mucho y llegó hasta el kilómetro 30. Sí. Pero tú menosprecias a tu papá y dices: no, ya está chocho, yo estoy más fuerte. No, hombre, sus consejos, él no sabe ni prender un teléfono. ¿Qué me va a decir a mí? No sabe ni, le tengo que enseñar hasta lo de su email. ¿Qué me va a enseñar él a mí? Entonces tú te vas a ir al kilómetro 0. Y voy a suponer que fueras mejor que tu papá. A lo más que vas a llegar es al kilómetro quizá 31.
32, de ahí no pasas. Pero ¿qué pasaría si en lugar de la soberbia que te lleva a aplicar tu inexperiencia, pudieras ser humilde para escuchar? Y entonces el consejo de un papá sabio o de un líder o de un pastor o de la Biblia, que lo escuchas con humildad, se uniera a tu fuerza de joven. ¿Qué pasaría si el consejo sabio se uniera a tu fuerza de joven? Entonces tú no empezarías en el kilómetro 0, empezarías en el kilómetro 30. Y vas a caminar, vamos a suponer que fueras igual de bueno que tu papá. Vas a caminar 30 kilómetros en tu vida, pero tú vas a haber llegado al kilómetro 60. Eso es la diferencia entre un joven humilde que escucha consejo de sus padres de la Biblia, un joven soberbio que tiene que empezar de cero y no va a llegar muy lejos. Le voy a decir algo, hermano y hermana. El descubrimiento más grande que yo hice en mi vida y el que más resultados me ha dado en mi vida fue a los 18 años. Yo a los 18 años, ese día fue el parteaguas de mi vida. Recibí al Señor Jesucristo con fe, creí en el Señor y sentí su presencia, y después reconocí que mi papá y mi mamá sabían más que yo. A los 18 años yo le dije, ¿sabes qué? Mi papá sabe más que yo. Llegué a ese descubrimiento. A los 17 yo pensaba que sabía más que mi papá, y a los 16. Pero a los 18 se me abrieron los ojos y dije, no, mi papá sabe más que yo. Y este camino que estoy pasando, él ya lo pasó. Y este camino que estoy pasando, mi mamá ya lo pasó. Los voy a escuchar. Y entonces cuando estaba yo por escoger universidad, todos mis amigos se estaban yendo a una universidad. Y yo le dije, papá, me quiero ir a esa universidad. Ya pasé el examen de admisión. Y mi papá me dijo, no te vayas a esa universidad, vete a esta. Y le dije, pero papá, esta universidad tiene más prestigio y ahí se van a ir todos mis amigos. Y me dijo mi papá, hazme caso en esto, hijo, vente a esta universidad. Y dije, bueno, pues es hora de aplicar, mi papá sabe más que yo y le voy a hacer caso. Y entonces le dije, papá, donde tú me mandes ahí voy a ir. Sí, y me mandó a una universidad más pequeña, pero con muy buen nivel académico. La universidad a la que yo me quería ir era de Pirurris, hermano. Si me hubiera ido ahí, yo ahorita estaría hablándoles la presencia del Señor y del Señor Jesucristo, ¿ves? De la que me salvó el pastor, hermano. Sí, de la que me salvó. Sí. Me mandó a una escuela donde había personas humildes, no donde había pirurris. Sí. Y yo le agradezco a Dios por ese consejo. Yo le agradezco a Dios por ese consejo, porque hoy te aseguro no estaría aquí predicando la palabra de Dios. Probablemente estaría divorciado y no estaría aquí. ¿De acuerdo? Entonces, escucha consejo. Escucha consejo. Hay veces que me dicen, oiga pastor, Camino Extremo va muy bien y vamos caminando. ¿Sabes? No quiere decir que nosotros seamos mejores que la generación anterior. Lo que quiere decir es que empezamos donde ellos terminaron. Por supuesto que vamos a llegar más lejos, pero no porque seamos mejores, sino porque tuvimos la humildad de empezar donde ellos terminaron. ¿De acuerdo? Así que joven, une a tu gran fuerza. Si tienes esa viveza en tu mente, si está tu mente en lo mejor, tu memoria en lo mejor, tienes mucha inexperiencia, pero tu papá no, tu mamá no, tu líder de jóvenes no, ellos ya vivieron, ellos ya tienen canas. Une con humildad la experiencia y la sabiduría de Dios a tu fortaleza y vas a llegar lejísimos, vas a ser una saeta en las manos del valiente. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso ahí al Señor. Rompe el yugo del juicio para que a partir de ti sean benditas todas las generaciones.
Rompe el yugo del juicio con perdón, para que a partir de ti todas las generaciones sean benditas. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a pasar a adultos. ¿Cuántos aquí ya se casaron o ya vives fuera de la casa de tus padres, ya eres independiente, pero tus papás todavía viven? Levántame ahí tu mano. Con que sea uno de tus papás todavía vive, levanta tu mano. Bueno, esta sección es para ti, escúchala muy bien. Te voy a pedir que abras la Biblia en Proverbios, capítulo 23, versículo 22. ¿Sí saben quién es el Pirurris? Ya, a lo mejor ya ni saben a esta altura, hermanos. Bueno, una escuela de fifís, así se entiende mejor. Los jóvenes no han de haber entendido quién era el Pirurris. Ahí lo buscas en internet, seguro te sale, hermano. Proverbios 22, 23 dice, 23:22 dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Vamos a leerlo juntos. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Muy bien, vamos a hablar acerca de esto. No voy a hablar mucho acerca de los padres el día de hoy, pero quiero tocar un pequeño punto que la próxima semana vamos a abundar. Y es que si tu hijo ya se independizó, ya se casó, hermano y hermana, Dios lo que le pide, y estoy hablando a los papás, es que te escuche y que no te menosprecie, pero no le está pidiendo que te obedezca. Entonces, si cuando tú le das un consejo, lo das en tono de orden, o peor aún, te ofendes si no haces el consejo que tú le das, estás mal. Estás exigiéndole algo que Dios no le está pidiendo a tus hijos. ¿De acuerdo? A los casados, a los que ya se independizaron y formaron su familia, les está pidiendo que te escuchen y que no te menosprecien, pero no les está pidiendo que te obedezcan. Tú no le puedes decir a tu hijo casado una orden, haz esto. Él ya es independiente. Le puedes dar un consejo, pero si él decide hacer las cosas distintas al consejo, no te está deshonrando. Te estaría deshonrando si no te escucha o si te menosprecia. Pero si no te obedece, no te está deshonrando. Él tiene ya una vida independiente y el líder de ese hogar es el varón, no el papá ni el suegro. Otra cosa que te quiero decir, aquí dice, oye a tu padre, no dice oye a tu suegro. Entonces, tú háblale a tus hijos, no a tu nuera. ¿De acuerdo? Yo no he encontrado un solo versículo que diga, nuera, escucha a tu suegra, la que engendró al querubín. Entonces, la señora escuche a sus papás, el varón escucha a sus papás, pero no te metas con el esposo porque vas a generar puros problemas. ¿De acuerdo? Sean sabios usando bien la Biblia. ¿De acuerdo? Ayer les dije un versículo que no es bíblico, está en primera del pastor Sadot. No os metáis. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, déjalos que se equivoquen y ora por ellos. ¿Cuántas veces te equivocaste tú de jovencito? No te metas. Es que la están haciendo pero con las patas. Déjalos. Ya se equivocarán y ya volverán. ¿Cómo van a aprender? Déjalos, ora por ellos, no te metas. Mucho menos te metas con el nuero, con la nuera o con el yerno, no te metas. Háblale, dale un consejo a tu hijo. El que te tiene que escuchar es tu hijo, no tu nuera. Amén. Ok, eso es nada más para los papás. Ahora vámonos con los hijos. Sí.
¿Sabes? Cada uno de nosotros debemos entonces oír a nuestros padres y no menospreciarlos cuando envejecen. Mira, la vida es como una rueda que va volteándose. Y cuando tú eres recién nacido, estás completamente dependiendo a tus papás, y tus papás están en la mejor etapa de su vida. En la mejor etapa de su vida están ellos. Están en un momento en donde están fuertes, en donde pueden trabajar, en donde se pueden desvelar y aguantan, ¿de acuerdo? Y tú estás completamente dependiente de ellos. Y sabes, cuando eras un bebé no sabías ni ir al baño, no sabías comer, no sabías nada. Te enseñaron a caminar, a hablar, a ir al baño, te cambiaron los pañales, ¿de acuerdo? Y la vida va pasando y tú vas empezando a crecer y ellos a disminuir. Y llega un punto en donde tú estás en la mejor etapa de tu vida y ellos ya están menguados. Y es la vejez. ¿Sabes? Lo que te está diciendo Dios, cuando tú estés en la mejor etapa de tu vida y ellos ya no, acuérdate que hubo un momento en que ellos te sacaron adelante cuando eras 100% dependiente. Y dale la mano a tu mamá si ya no puede caminar. Y camina lento con ella. Y ayúdalo a sentarse, porque Él te ayudó un día a caminar. Si hoy caminas es porque Él te agarró de la mano y te hizo ayudarte a caminar. Cuando las cosas se voltean para la otra parte, no te olvides de lo que ellos hicieron por ti. Eso es lo que te está diciendo hoy la palabra de Dios. No los menosprecies, no los menosprecies. Te voy a leer un versículo, anótalo nada más. Primera de Timoteo 5, 3 y 4. Y le voy a pedir a mi hermano Joel si me acompaña, por favor. Primera de Timoteo 5, 3 y 4. Dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. En el siguiente versículo, en el 8, dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primeramente te dice, primeramente para los de tu casa. Por supuesto, tienes que cubrir las necesidades de tu esposa y de tus hijos. No le puedes quitar a tus hijos para irle a dar a tu papá, pero tienes una obligación ahí moral de bendecir también a tus padres, ¿de acuerdo? De bendecir a tus padres, ¿sí? En esto quiero decirles, principalmente a los varones, que para bendecir a los abuelitos tenemos que ser parejos. Tú puedes decir: yo soy el que trabaja y entonces vamos a bendecir solo a mis papás. ¿Sabes? Quizá tu esposa no trabaja en un lugar donde le paguen dinero, pero sí que trabaja, hermano. Mantener un hogar limpio y una casa llena de paz y llevar a tus hijos y darles de comer es un trabajo de tiempo completo. Así que el dinero no lo veas como que es tuyo y que tú das. El dinero es de la familia. Ahora, ayuden donde haya necesidad. Si unos viejitos tienen necesidad y otros no, pues ayuden donde haya necesidad. No tiene que ser en ese caso parejo. Si unos no tienen necesidad de ayuda, pues no les tienes que ayudar. Pero si ambos necesitan ayuda, háganlo a la par, ¿de acuerdo? No se ayude solamente al papá de uno y no al del otro, sino que se haga a la par. Y si no alcanza para ayudarle a los dos, entonces divídanlo a la mitad y ayuden así a los dos lo que alcance, ¿de acuerdo? Lo que alcance. Una forma de honrar también a tus padres es: no les pidas dinero. No agarres el dinero de tus papás. No les pidas dinero para abrir un negocio. Y además cuídales que nadie les vaya a quitar su dinero. ¿De acuerdo? No les pidas dinero, eso es para su vejez. No los dejes desamparados. No vayas a después entregar cuentas de que perdiste su dinero porque no salió bien el negocio. No les pidas dinero a tus papás. Eso es para que ellos vivan bien. Sus pensiones, déjaselas. Fuimos nosotros a un asilo hace unas cuantas semanas
Y los jóvenes, mandamos puros jóvenes para que les inyectaran vida a los viejitos. Y nos decían, los viejitos a través de esos jóvenes, cuando les pedí el testimonio, nos decían: pastor, le queremos pedir permiso para volver a ir al asilo ahora en diciembre. Y les dije: por supuesto, hermanos, vayan. Sí, es que fíjese que nos dijeron, me decía la hermana que tenía 2 años que no venía ninguno de sus hijos a visitarlos. Y les tomaban la mano, ya cuando habían estado ahí 2-3 horas, les decían: por favor, no te vayas, no te vayas, quédate otro ratito. Es que estoy muy sola, le decían. Que no vaya a ser ese tu papá, que no vaya a ser esa tu mamá, la que no la visitan sus hijos, la que no les hablan nunca. Una de ellas decía: mi hijo es doctor, pero no ha venido a verme. Eso es muy triste. Sí, eso es muy triste. ¿Sabes? Lo que nosotros hagamos con nuestros padres, para bien o para mal, lo vamos a cosechar con nuestros hijos. Sí, lo vamos a cosechar con nuestros hijos. Te voy a poner unas reglas que yo hago en mi familia, y yo te aconsejo que pongas reglas para que no haya pleitos, para que sea todo muy parejo. En mi casa, de los 4 fines de semana de un mes, un día de ese fin de semana, por ejemplo el domingo, visitamos a los papás de mi esposa. Siguiente domingo visitamos a mis papás, y luego 2 estamos nosotros solos, nada más mi familia. Y entonces hay mucho orden, ¿de acuerdo? Hay mucho orden. En las vacaciones para Navidad, nosotros siempre decimos: un año toca Navidad con mis papás y Año Nuevo con los de mi esposa, y al siguiente año al revés, Navidad con los papás de ella, y no se tocan esos días, ¿de acuerdo? Es un compromiso, son para ellos, y eso es la forma como nosotros los honramos. Otra cosa que nosotros hacemos, si te sirve para hacer a ti tus propias reglas en tu hogar, es que todos los domingos a las 7:30 de la noche les hablamos a los abuelitos, ¿de acuerdo? Siempre les hablo yo, y después les paso a mis hijos. A mis hijos les digo: no puedes más que hablar con ellos, no puedes estar viendo nada, es el tiempo para ellos. Y diles cómo te fue, platícales de tu escuela, platícale del deporte, y cuéntales a tus abuelitos. Y de esa forma los estás supliendo, no solamente en lo económico, sino de esa necesidad que tienen ellos de cariño, de amor. En el nombre de Jesús, hazlo de esa manera, hazlo de esa manera, ¿sí? Ve por ellos. No quiere decir que los lleves a vivir a tu casa, sino que veas que estén bien en donde estén, que veas que estén bien en donde estén. Todo lo que hagas con tus hijos, como hijo con tus padres, lo vas a cosechar también cuando tus hijos sean los que te estén honrando a ti, ¿de acuerdo? Te quiero hablar por último de una relación más, que es la relación con nuestros padres espirituales. Y anota este versículo, por cuestión de tiempo ya no lo buscamos. Primera de Tesalonicenses 5:12 y 13. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Te leo Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido su resultado, el resultado de su conducta, e imitad su fe. Dice: acuérdate de tus pastores. Y te quiero decir algo. Hace como 6 meses más o menos, yo les he platicado ya muchas veces, por 18 años yo me congregué en Amistad Cristiana, y nuestros pastores eran los doctores Pardillo, ¿de acuerdo? Después un día Dios puso en mi corazón el tener un ministerio, pero le platiqué yo a mi padre, y mi padre también sintió eso, y fuimos con los doctores Pardillo a pedir que juntos hiciéramos eso. Y entonces ellos nos dijeron: mira, yo no lo quiero hacer con ustedes, yo no quiero ir en ese viaje, pero lo veo de Dios y los bendigo. Y bendijo a mi padre como pastor, y no solamente lo bendijo, sino hasta le ayudó con un grupo de alabanza para que iniciara. Y les tenemos un cariño tremendo. Yo te digo algo: Camino Extremo no hubiera empezado si no hubiéramos tenido la bendición de nuestros pastores. Fuimos a pedir permiso, y si nos hubieran dicho que no, estaría todavía en Amistad Cristiana. Y
tan fue de Dios que vean el fruto tan increíble que tiene esta congregación. Sí. Y hace 1 año y medio Dios puso en el corazón del pastor nombrarme ya pastor principal, y recibí su bendición y su unción, y le pedí al pastor Sergio y le dije: pastor, quiero que el que fue mi primer pastor también me bendiga, si tú me das permiso de ir. Y me dijo: por supuesto. Y entonces hablé a casa de los doctores Pardillo, me hizo un favor mi mamá, y le pedí que si me podían recibir. Ya están grandes de edad, tiene 90 años el pastor, sí, ya no está en activo, ya son sus hijos los que están al frente de la iglesia, él ya no está en activo, sí siguen haciendo algunas cosas, pero ya no está al frente. Le pedí que si podía ir a visitarlo a su casa, y llegué a su casa y les platiqué que ya era yo el pastor principal de Camino Extremo, que me había ungido mi padre y que quería yo su bendición, y me bendijeron. Y les quiero enseñar la foto de ese día, si me haces favor, Leo. Dice aquí la palabra de Dios: acuérdate de tus pastores, de los que te hablaron la palabra. ¿De acuerdo? Y estoy muy contento. Y el día de hoy también les dije 18 años, ellos fueron mis pastores, muchas gracias. Pero los siguientes 20 años tuve unos pastores increíbles que están aquí hoy con nosotros. Yo quiero que los reconozcamos con un aplauso, si se pueden poner de pie, por favor. Pastor Sergio y pastora Aida. Acuérdate de tus pastores, los que te hablaron la palabra de Dios. Eso nos enseña también la palabra. Son como nuestros padres espirituales y hay que honrarlos de esa manera. Termino con esto y te quiero decir algo. La mejor predicación que yo he tomado para cómo ser hijo no me la dio ningún pastor ni ningún predicador. La mejor conferencia que yo tomé en toda mi vida, no me la dieron en un auditorio ni en una iglesia, sino en un restaurante. Y un sábado en la mañana levanté a mis hijos y les dije: los voy a llevar hoy a desayunar. Y era un restaurancito como un Vips, de esos que tienen como los Boots así. Entonces fuimos con mis hijos y cuando vamos a desayunar los sábados, ellos piden sus hot cakes, ¿verdad? Y les ponen miel como si estuvieran ungiendo en aceite, hermanos. Mi esposa y yo, a mí me gustan las migas, con los huevitos con migas, riquísimos. Y entonces estábamos desayunando muy tranquilos, muy a gusto, cuando se abrió la puerta y venía un señor como quizá de unos 60 años, con su papá bien viejito. Y venía con él del brazo y venían caminando, hermano, así. Pidieron su mesa. Como ya estaba muy viejito, les dieron la mesa luego. Mira, del lobby hasta su mesa, yo creo que tardaron varios minutos, porque el Señor ya iba muy despacito y lo llevaba del brazo, con una paciencia y con un amor. La paciencia y el amor son fruto del Espíritu. Sí. Y llegó hasta su mesa, que bendito sea el Señor, era la mesa de al lado mía. Mi esposa y yo los vimos desde que entraban y mi corazón estaba así como está ahorita. Y sentó a su papá y él se sentó enfrente. Les pusieron 2 menús. El viejito empezó y no alcanzaba a ver. Le dijo: papá, yo te voy a leer el menú, papá. Yo te lo voy a leer. Le dijo: te voy a leer las sopitas, papá. Mira, tienen sopita de fideos, tienen una sopita de cebolla, tienen una sopita de papa, papá, tienen una sopita también, un caldo tlalpeño. ¿Cuál te gustaría a ti, papá? Le dice el Señor: ay, mijo, ¿me la podrías volver a leer? Porque no te puse mucha atención, perdóname. Sí, no te preocupes, papá. Mira, tienen un caldito tlalpeño, una sopita de papa,
tienen uno de fideos, papá. Y le dije, ay, perdóname, hijo, no te escuché bien. ¿Me la puedes volver a leer? Y sabes, mi esposa y yo estábamos llorando. Y entonces se paró el hijo y le dijo al papá, papá, ¿te puedes hacer para allá? Y se sentó al lado de él en el boot y lo abrazó y le dio un beso. Le dio un besote. Dijo, papi. Le dijo, ¿qué te parece, papi, si te pido esa sopita de papa que tanto te gusta? Sí, mi hijo, pídeme esa sopita. Y le abrazaba, hermano, y le agarraba su manita y le escuchaba, y el papá se puso a platicar. Y mi esposa y yo estábamos llorando de ver a ese hijo tan increíble. Fue tanto el impacto a mi vida que saqué mi teléfono y le tomé una foto. Y les voy a poner esa foto si me haces favor. ¿Sabes? Es probable que cuando tus papás se hagan grandes, te van a platicar las mismas cosas varias veces. Escúchalos. Y si te vuelve a contar exactamente lo mismo tu papá que ya te había contado, vuélvete a sorprender. Y si te vuelve a contar el mismo chiste que ya te había contado, vuélvete a reír como si fuera la primera vez y ríete con tu papá. Eso es ser cristiano. Eso es ser hijo de Dios. Se necesita paciencia, se necesita amor. No es fácil. En una ocasión me tocó aconsejar y más bien saber de un familiar mío que su papá, cuando se hizo muy viejito, se puso muy grosero, sí, y decía malas palabras hasta a sus hijos. Cuando se envejeció, alguna cuestión no era así, pero se envejeció y se puso muy mal y llegaban a visitarlo sus hijos y se ponía muy grosero. Pues sus hijos no dejaron de visitarlo y salían con unos lagrimones, y a veces el papá les decía cosas hirientes, y cuando los pastores los ministraban, le decía, mira, no es él, tu papá siempre te quiso mucho, tu papá siempre te quiso mucho, pero ya está viejito, tenle paciencia, síguelo viendo. Es que me dijo groserías, le decía al pastor. No te preocupes, no es él, ya está viejito, tenle paciencia, sigue visitando. Y el siguiente domingo ahí estaba el hijo, y no creas que se había compuesto su papá, y llegaba otra vez y le traía otra vez de comer y otra vez le daba un beso por semanas. No es fácil, pero eso es adorar a Dios con tu vida, hermano. Eso es adorar a Dios con tu vida. Cierra ahí tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre, estamos reunidos en tu nombre. Y donde están más de dos reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Yo sé que tú estás tocando nuestros corazones el día de hoy. Y nos has redarguido, Señor, quizá como jóvenes o como adultos, incluso a lo mejor hasta alguien como padre, para tener mejores relaciones familiares conforme a la palabra de Dios. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que los jóvenes puedan llegar más lejos. Si tú eres joven y estás el día de hoy aquí, puedes poner de pie, por favor. Si todavía no te has casado y eres joven, ponte de pie. Y cierra tus ojos y levanta ahí tus manos al cielo y dile, Señor,
Que mi fuerza, Señor, no sea estropeada por la inexperiencia, sino que mi fuerza sea impulsada por la humildad y la bendición del consejo de mis padres. En el nombre de Jesús, que pueda yo llegar más lejos de donde ellos llegaron. Y cuando llegue más lejos, Señor, no los voy a menospreciar. Si llegué más lejos es porque empecé donde ellos terminaron. Bendito Dios. Bendito Dios. Si alguna vez los he menospreciado, los he tratado mal, por favor, Señor, perdóname. Perdóname, Dios. A partir de hoy, los quiero honrar. Como joven, los quiero respetar, Señor. Los quiero escuchar, Padre. Quiero quitar de mí el orgullo, Señor, que da la juventud, y más bien traer la humildad que da tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús. Si tienes la bendita oportunidad de que tu papá o tu mamá estén aquí, hazme un favor y dale un beso a tu mamá y a tu papá si están aquí. Puedes tomar tu lugar. Si tú ya formaste un hogar, ya no vives en la casa de tus padres, pero tus padres todavía viven, ayúdame a ponerte de pie, por favor. Y levanta tus manos al cielo en oración y dile: bendito Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy he aprendido mucho, Señor, de cómo debo ser como hijo. Bendito Dios. Tengo que velar por mis padres, Señor. Yo sé que mi esposa y mis hijos, Señor, en las prioridades están por encima, Padre, pero tengo que ver que estén bien. Tengo que cumplir con ellos. Tengo que honrarles genuinamente, Dios, para sembrar también en mis hijos la honra, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, pon en mí el fruto del Espíritu, Señor, que es la paciencia, Padre. La paciencia, Señor. Para, de la misma manera que ellos me tuvieron paciencia cuando yo no me valía por mí mismo, así ahora que quizá ellos no se valen por sí mismos, yo tenerles la paciencia, Dios, de darles el brazo, de leerles otra vez, de reírme, Señor, a carcajadas, aunque me haya contado ya por tercera vez el mismo chiste, el mismo cuento, Dios. Bendito Dios. Ser de a de veras, Padre, ser de a de veras. Y darles un beso, Señor, y darles un abrazo, Padre. En el nombre de Jesús. Que ellos puedan saber cuánto aprecio lo que hicieron por mí. Yo sé que todos nuestros padres algún día tuvieron errores, Padre, pero yo no voy a poner mis ojos en sus errores, sino en sus virtudes. Voy a perdonar todo lo que estorba. Y les voy a tener paciencia, Dios. En el nombre de Jesús. Primero porque tú me lo pides, Señor, y a ti no te voy a negar nada, Dios, jamás. Segundo, Señor, porque ellos me engendraron, Señor. Porque si tengo hoy vida es por ellos, Dios. Y yo bendigo a mis padres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Voy a ser un hijo que los honre, que los visite. Voy a ser un hijo, Señor, que los procure, que los abrace, que los bese, que los escuche, que les tenga mucha paciencia, Dios.
en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú tienes la bendición, quizá no, pero si está la bendición de que esté tu mamá o tu papá aquí, ¿por qué no vas a buscarlos y le das un beso a tu mamá, un beso a tu papá? Yo se lo voy a mandar desde aquí a mi mamá y a mi papá. Un beso. Los amo mucho y los honro con todo mi corazón.